Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Bendiciones. Gracias. Gracias, Catalino. Gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Vean, tengo un problema serio que me dice aquí que no puedo compartir la pantalla a ustedes. Dice, tu navegador no puede compartir la pantalla. Ahora en que me auxilie. Jóvenes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjate que me parece ahí, ¿quién me puede apoyar ahí? Que si no, no la voy a poder compartir, si no la van a poder ver ustedes. ¿Cómo lo logras en eso? Bueno, voy a intentar, si intenta salir, sin ingresar de nuevo. Bueno, vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Jóvenes, ¿sí ven la pantalla? Hoy sí se ve, licenciado. Sí, licenciado. Listo, listo. Gracias. Vale. Entonces, nos faltó el tema de los trabajadores migrantes, o sea, el decreto 44-2016, que es el Código de Migración. A mí me pareció interesante poder incorporar estas definiciones de trabajador, porque son un poco especiales, pues no las vamos a... son términos que muy pocas veces los vamos a utilizar nosotros, pero sin embargo es importante, porque algunos de ustedes pues, se van a dedicar al derecho laboral y algunos permisos que van a querer obtener para extranjeros y todo, va a ser sumamente importante este tema. Así de que lo pido por favor a alguien ahí que nos apoye con lo que está en pantalla, donde dice trabajadores migrantes. Decime, Alejandra. Ah, no, Alejandra, solo va a publicar la asistencia. Buenas noches, Lic. Trabajadores migrantes. Artículo Bueno, 75, inciso A. Decreto 44-2016. Código de Migración. Las personas extranjeras que han sido autorizadas a permanecer en el país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita remunerada bajo la dependencia y dirección de un patrono, los trabajadores migrantes podrán solicitar residencia temporal por el plazo de 1 a 5 años. ¿Sigo? sí, por favor. Trabajador migratorio. Artículo 26, primer párrafo, decreto 44-2016, Código de Migración. Para efectos de aplicación del presente código,
Se entiende por trabajador migratorio toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en territorio nacional y se clasifica dentro de las siguientes categorías. Trabajadores transfronterizos. Permítame, Lick, porque ahorita se me movió aquí. Va, espérate. Ahí estamos. Ajá, es que lo estoy viendo el celular y la letra es un poco chiquitita de ahí. No pena, dale. Muchas Vamos gracias. a ver por dónde me quedé, ya se me fue por dónde iba a Trabajadores trabajar. fronterizos. Vamos a ver, trabajadores de temporada, No, transfronterizos. trabajadores fronterizos, así. El trabajador transfronterizo es aquella persona que reside en territorio de un estado vecino al que regresa al final de su jornada diaria de trabajo o por lo menos una vez a la semana. Trabajadores itinerantes. Artículo 26, inciso A, decreto 44-2016, Código de Migración. Los trabajadores itinerantes son los que realizan la misma actividad y que transitan entre Guatemala y Belice hasta que el diferendo territorial, insular y marítimo sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Trabajadores de temporada. Artículo 26, inciso B, decreto 44-2016, Código de Migración. Persona cuyas actividades dependen de las condiciones de la estación propia del año o por la naturaleza del trabajo solo se realiza durante un tiempo determinado del año. Trabajador, consultor, asesor o técnico especializado. Artículo 26, inciso C, decreto 44-2016, Código de Migración. Persona que realiza sus actividades por un periodo no mayor a 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor o técnico especializado y que no requiere de solicitar una residencia permanente. Trabajador por cuenta propia. Artículo 26, inciso D, decreto 44-2016, Código de Migración. Todo trabajador que realiza actividades comerciales, industriales por su propia cuenta o con sus familiares y que tiene autorización puede realizar actividades remuneradas dentro del territorio nacional. Trabajadores a domicilio. Artículo 156 del Hasta ahí. Trabajo. Ya los trabajadores a domicilio los hemos visto, bueno. Ok. Wendy, espérate, Wendy. Entonces, ya esta Sí, no me licenciado. hemos visto, entonces solo me interesaban los contenidos en el decreto 44-2016 que Wendy amablemente dio lectura. Si se dan cuenta, son definiciones bien importantes que quiero que usted las tome en cuenta, no solo para aprender en este curso y para evaluarlas, sino que usted las sepa no solo en el transcurso de su carrera y más allá en el ejercicio de su profesión. Entonces, ahora lo que vamos a ver van a ser la sustitución patronal, que fue lo que nos quedamos. La sustitución patronal está contenida en el artículo 23. Lo que dice realmente el artículo 23 del Código de Trabajo es que, por ejemplo, si el merobando es dueño de una empresa y se la vende a Brezhnev Mijangos, le va a vender la empresa como tal, no le puede vender los trabajadores. Sin embargo, si Avidán y Wendy son trabajadores de Elmer, nosotros tenemos el derecho de que si no nos notifican, de demandar para que nos paguen nuestras prestaciones, tanto a Elmer como a Brezhnev. Y ellos quedan precisamente en esa negociación que hagan mercantil, van a quedar ligados precisamente durante 6 meses, que son responsables solidariamente. Terminados esos 6 meses, únicamente Brezhnev, que es el nuevo propietario, es el que debe cumplir con todas las obligaciones, aún las nacidas, que los derechos que nosotros tenemos, que debemos tener con Elmer. O sea, y dice que después de eso, después de 6 meses, ya Elmer, que fue el patrono sustituido, no tiene ningún compromiso. Por favor, artículo 23, alguien que nos apoye ahí. Decime, Tatiana. Con usted, licenciado, yo lo apoyo.
Artículo 23. Código de Trabajo. La sustitución del patrimonio no afecta a los contratos de trabajo existentes. En perjuicio del trabajador, el patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Por las acciones originales de los hechos u omisiones del nuevo patrono no responden en ningún caso al patrono sustituido. Bueno, estamos bien claros en ese artículo. En el artículo 6, en el último párrafo, dice lo siguiente: los patronos no pueden ceder o vender los derechos que tengan en virtud de un contrato de trabajo o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso, eso significa por escrito, de dichos trabajadores, en cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. No queda comprendida en esta prohibición la enajenación o la venta del patrono haga de la empresa respectiva. ¿Qué está indicando este artículo? Primero, que hemos hablado en varias ocasiones que los trabajadores no son esclavos para que se puedan vender, únicamente usted puede vender su empresa. En cuanto a los contratos de trabajo, lo que indica acá es de que si usted va a vender la empresa, tiene la obligación de hacérselo saber a los patronos. Y ellos tienen el derecho de decidir si continúan trabajando para el otro patrono o terminan ahí la relación laboral, con la obligación del patrono de pagarle su indemnización y demás prestaciones de ley. Si se va a quedar trabajando, dice que debe dar su consentimiento al trabajador en forma clara y por expreso, o sea, por escrito. En ese caso, pues ya quedaría usted ligado con el nuevo patrono sin haber perdido los derechos que adquirió desde que inició la relación laboral con el patrono anterior. Sin embargo, me interesan las dos partes del artículo número 6. Solo mediante resolución de autoridad competente basada en ley, dictada por motivo de orden público de interés nacional, podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro a que se dedique a la producción de actividad lícita que más le plazca. El segundo párrafo, por favor me le pone mucha atención. No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescribe la ley. Primer caso, ¿en qué casos la ley limita el derecho al trabajo? Artículo 56 del Código Penal, numeral número 3. Si alguien lo tiene en la mano, lo lee, y quiero que usted, que tiene su código ahí, en el segundo párrafo del artículo 6, agrégueme artículo 56, numeral 3 del Código de Trabajo y artículo 18, tercer párrafo, porque esos tienen relación. El primero, ¿quién tiene ahí el Código de Trabajo para que lo podamos ver? ¿Qué artículo es, Lick? Perdone. 56, numeral tercero. 56 del de trabajo o del Código Penal. No, del Código Penal. Ah, aquí está. Inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta comprende la suspensión de los derechos políticos, la pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular, la incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicos. Ahí estamos, hay que quedarse con eso. Bueno, hay que quedarse con eso. El tercero, quedamos inhabilitados para ejercer un cargo público. Ese es por disposición de la ley, ¿sí? Y hago una sentencia y existe la inhabilitación absoluta y ahí estamos claros que no podemos trabajar. ¿En qué otro caso? Por ejemplo, Mónica Cecilia Díaz López trabaja para una empresa y en el momento de la empresa firmó su contrato de trabajo, pero también el patrono le exigió la cláusula de exclusividad contenida en el tercer párrafo del artículo 18 del Código de Trabajo. ¿En qué consiste esta? Resulta que Mónica Cecilia, el trabajo que va a desempeñar, tiene en la empresa ya sea secreto de fabricación,
secretos mercantiles, secretos contables o secretos comerciales. Mónica sabe que no puede revelar esos secretos porque va a perjudicar a la empresa. Entonces, lo que hacen es agregar una cláusula de exclusividad indicando que Mónica no puede trabajar con la competencia. Directamente les quiero contar que una vez un caso de un mercadólogo que se dio esa circunstancia, donde estaba la cláusula de exclusividad y él no podía trabajar con lo que era la competencia de esa empresa. Y por supuesto, va a evitarse daños y perjuicios y posiblemente tal vez alguna acción de tipo penal. Entonces me agregan el 56 del Código Penal, numeral tercero, y 18, tercer párrafo del Código de Trabajo. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el contrato individual de trabajo. Hablar del contrato vamos a hablar de sus antecedentes, de su naturaleza jurídica y la definición. Primero entonces vamos a ver sus antecedentes. Para eso ya hemos visto que en el Código Civil, según Mario López Larrabe, del decreto 176 del 8 de marzo de 1877, el antecedente histórico, o sea, las relaciones laborales, estaban exactamente con un contrato de locación de servicios. De la naturaleza jurídica vamos a buscar la esencia de lo que es el contrato de trabajo. Algunos dicen que es contractualista, ¿por qué? Porque dice que estas teorías se basan en la posición que el derecho laboral considera el contrato de trabajo celebrado libremente por las partes. Dicen, señores, la naturaleza jurídica del contrato es contractualista porque hay libertad de contratación de las partes. No es cierto. Ustedes bien saben que no se discute que en la celebración del contrato de trabajo hay un acuerdo de voluntades, por supuesto. Manuel Domingo Aguilar, patrono, puso un anuncio, bueno, o él trató de hacer la oferta de un trabajo y Tatiana dice, bueno, yo estoy interesada, ve el perfil, cumple con los perfiles y al final de cuentas hay un acuerdo de voluntades, ¿sí? Pero lo que no existe es la autonomía y la voluntad en las cláusulas de contratación. Manuel y Tatiana no pueden, por ejemplo, fijar un salario abajo del mínimo. No pueden fijar jornadas de trabajo arriba de lo que establece precisamente nuestras jornadas de trabajo. Entonces, lo que se critica de esta teoría contractualista es que dicen, señores, ustedes quieren hacer similitud entre los contratos de la vía civil, que son totalmente contrarios al derecho laboral. ¿Por qué? Porque el derecho laboral tiene sus propios elementos, sus propios principios y su propia existencia. Anticontractualista, dicen, no se de la naturaleza jurídica del derecho del contrato de trabajo, es que no es un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que existe entonces? Ellos dicen primero que apoyan en dos situaciones fundamentales. Una, que no existe libre discusión de cláusulas contractuales. ¿Por qué? Porque lo que yo les indicaba, no se puede fijar menos de salario, no se puede fijar las jornadas de trabajo. Todos los derechos o garantías que otorga nuestra legislación laboral no pueden disminuirse en un contrato de trabajo. Y segundo, que la reglamentación legal y la convención colectiva restringe de tal forma el campo de liberación que prácticamente no existe. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, que en una empresa ya exista un sindicato y haya celebrado, por ejemplo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo o en un convenio colectivo, como trabajadores coaligados. Entonces dice que ya fijaron, por ejemplo, que en esa empresa las vacaciones van a ser 20 días hábiles. Entonces significa si Tatiana quiere ingresar a esa empresa, no puede el patrono decirle, señora, usted va a comenzar con 15 días como establece la ley, no 20 días como dice el pacto. Eso no se permite. ¿Por qué? Porque no está sujeto a estos tipos de cláusulas. Entonces, esta teoría anticontractualista tiene 4 teorías adicionales. Una es la institución, contrato, realidad, autocondición y relación laboral. La institución la vamos a entender bien clara. Estamos hablando de la teoría de naturaleza del contrato de trabajo. Dice que es una institución, la institución es una idea de una obra o empresa que se realiza y perdura en el medio social. Lo que quiere indicar aquí es que la institución de la empresa siempre va a existir. Podrá existir el patrono, podrá dejar de existir ese patrono, pero la empresa ahí va a estar. El trabajador en igualdad de circunstancias. Y lo que dice que inclusive las leyes pueden variar, pero la empresa siempre va a existir. Entonces, importante las características de esta escuela. La empresa es
considerada como una sociedad profesional a la que pertenecen los trabajadores, los cuales están sometidos a la ley de esta sociedad como ciudadanos y lo están a las leyes del Estado, ya que son miembros de la comunidad en la que participan. Significa que Wendy quiere trabajar en una empresa, por ejemplo, veamos una empresa, un restaurante que únicamente comienza a atender a partir de las 12 horas, porque no sirve desayunos. Entonces Wendy no puede indicar, bueno, ella ya sabe las reglas de juego, esa empresa va a comenzar a trabajar a las 12 horas. O Wendy trabaja, por ejemplo, en un centro comercial. Ella sabe que ahí el día de descanso va a ser lunes, va a ser miércoles, va a ser viernes, pero no va a ser día domingo. Entonces, ella se va a adaptar a la empresa, ella se va a adaptar a las disposiciones de la empresa y también a las disposiciones de la ley. Prescinde completamente de la figura de contrato, considerando la relación laboral como una vida autónoma y de caracteres determinados. Dice, señores, ¿para qué se firma contrato de trabajo? Si el contrato de trabajo al final de cuentas es algo abstracto, no se va a dar. Entonces lo que nos interesa es la relación laboral y le da vida autónoma. C. Descansa en la idea no en la idea discutida de protección al trabajador, sino en la tutela de la institución empresarial, procurando que los alcance los fines que la persiguen tanto en su aspecto técnico y económico para cumplir con su deber al servicio de la economía nacional y de la patria. Entonces le da más prioridad a la empresa que al trabajador en sí. Luego tenemos la siguiente, que va a ser la teoría del contrato realidad. De acuerdo con esta teoría o esta doctrina, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación del servicio y no un acuerdo abstracto de voluntades. Se reconoce que existe la prestación del trabajo, es un acuerdo de voluntades, aún apenas presumido, tanto de una como de otra parte, pero en caso de que un contrato sea nulo, las consecuencias se pueden producir, escapan del marco de la contractualidad. Resulta que Tatiana y Manuel celebran el contrato de trabajo, pero cuando envían su copia de conformidad con el contenido del artículo 28 del Código de Trabajo, la Dirección General de Trabajo indica, dice, señores, aquí violentaron derechos mínimos de la clase trabajadora, por lo tanto tienen que modificar las cláusulas. Entonces dice él, pero entonces el contrato en realidad es de que lo que vale es que él ya comenzó a laborar. Pero por supuesto, lo que estamos indicando es de que la ley lo que le está indicando es de que tiene que adecuar y no tiene que violentar derechos mínimos de la clase trabajadora. Pero ellos en realidad lo que dicen es, señores, no importa que se declare, por eso no interesa, porque el contrato puede ser declarado nulo, pero ya se inició la prestación del servicio. Entonces, ¿para qué necesitamos contrato? Luego la teoría del acto condición. El acto de entrar a formar parte de una empresa o centro de trabajo constituye un acto originario esencial, base de todas las prestaciones jurídicas. Dice, señores, basta con iniciar, basta con formar parte de una empresa o un centro de trabajo para decir que este es un acto originario. No nos interesa más que ese acto originario de comenzar a trabajar para la empresa, el acto condición. Luego tenemos la teoría de la relación laboral. Claro, esta es la más importante, porque lo que está indicando aquí en términos generales es que dice, señores, lo que interesa es la relación laboral. El contrato de trabajo, pues puede o no puede existir. Hay legislaciones que permiten que sea verbal y otro escrito, pero la relación laboral es prácticamente la que perfecciona un contrato de trabajo. Eso es lo que dice concretamente esta teoría. Las definiciones, artículo 18. Este artículo 18 nos da la definición de lo que es un trabajo subordinado, un trabajo de dependencia. Claro, ya actualmente con la aplicación del convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial, ya modifica un poco la decisión o la definición de lo que es un contrato individual de trabajo. Y por supuesto, el decreto 10/2022, Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero, ya indica que se debe de agregarle a los contratos de trabajo determinadas especificaciones. Bueno, entonces vamos a darle lectura a lo que es el contrato de trabajo y para eso nos vamos a ir al artículo 18. ¿Quién me hace favor de darle lectura, por favor? Artículo 18. Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación,
es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otro patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en concurrencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Bueno, aquí lo interesante son dos cosas. Bueno, primero, que vamos a encontrar que aquí están los elementos materiales del contrato de trabajo o reales que le llama alguna doctrina, que es el pago del salario y la prestación del servicio. Pero lo más valioso en eso es de que también nosotros en el convenio 175 ya vemos de que también tenemos una definición directamente de este tipo de contratos que puede ser a tiempo parcial. Y vamos a ver qué dice exactamente el artículo número 2, numeral 1, del reglamento del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo a tiempo parcial. Por favor, Wendy o Tatiana. Con gusto, licenciado. Artículo 1. Punto 1. Artículo 2, punto 1. Es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrón, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de retribución de cualquier clase de forma, el cual puede ser a tiempo completo o parcial. Si se dan cuenta, ya está incluido tiempo parcial o tiempo completo. Pero sin embargo, vean, en el decreto 10/2022, que fue recientemente publicado ya en el Diario Oficial, que es un derecho vigente y positivo en Guatemala, indica lo siguiente. Vean lo que adicionalmente en este tipo de contratos hay que agregar. Por favor. Con gusto. Adicional a lo que para el efecto establecido en el Código de Trabajo, el régimen laboral deberá cumplir con lo siguiente. A. Deberá ser siempre por escrito, se hará siempre en idioma español. Si se requiere una traducción, se hará costar del empleador. B. El capital del barco o la persona que esté designe conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrarlo a requerimiento del trabajador o bien para su uso en una emergencia. C. Además de los requerimientos de todos los contratos de trabajo, el contrato de este tipo debe incluir 1. El detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajo. 2. Indicaciones de personas a contactar en caso de emergencia. 3. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podría recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requieren para la transferencia monetaria y la relación existente. Bueno, si se dan cuenta, al contrato de trabajo, adicionalmente lo que dice el 18, hay que agregarle precisamente esos tres numerales. Me llama mucho la atención que, acuérdense que este decreto 10/2022 modificó el artículo 34 del Código de Trabajo. El que usted y yo tengo ahorita en nuestro código ya fue modificado, ¿eh? Ya fue modificado. Me interesa ver el anterior para hacer una comparación. ¿Alguien tiene su código de trabajo que buscar el artículo 34 en inciso D? Decímelo, David. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda
debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores de que se trate, en cuantos ejemplares, uno para cada parte, y dos que dicho agente o empresa debe presentar ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 5 días por lo menos de anticipación al embarque o salida de los interesados. Bueno, y ahí pues lo que señala ahí de que uno de esos pues iba a ir para el consulado guatemalteco donde esté trabajando el trabajador. Pero sin embargo aquí ya fue modificado. Lo que yo quiero es que usted me lo interprete. En el inciso B que nos hizo favor Tatiana de leer, dice: el capitán del barco o la persona que éste designe conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades. Si ustedes se dan cuenta, aunque no indica, porque originalmente sí indicaban que eran 4 ejemplares, pero posteriormente modifican este y este inciso y no dice que va a ser en 4 ejemplares. Sin embargo, si estamos hablando que hay una disposición legal y que el capitán del barco debe tener una nota, efectivamente tiene que hacerse en 4 ejemplares, porque esta le va a quedar al capitán. El capitán, ¿se recuerdan cuando vimos los trabajos en el mar y vías navegables? Quedó de que el capitán del barco es el representante del patrono. Pero veamos qué es el artículo 28 del Código de Trabajo. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacerse llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Bueno, primero quiero que en el 28 de una vez arregle su código y me ponga Dirección General de Trabajo, porque ya hemos hablado que el Departamento Administrativo de Trabajo no existe. Lo que existe actualmente es la Dirección General de Trabajo. Si ustedes se dan cuenta, la obligación del patrono es elaborarlo en 3 ejemplares. Uno para el trabajador, uno para el patrono y otro para el ministerio. Sin embargo, ya con esta reforma, aunque no lo diga, porque ya el 34 que dimos lectura dice que eran 4 ejemplares, está totalmente derogado. Entonces, sin embargo, yo quiero que interpretemos este número 8, inciso B, donde el capitán del barco va a tener una copia. Entonces, eso se tendría la obligación de hacerlo en 4 ejemplares. Entonces, ya tendríamos entonces nosotros también esta parte. Bueno. ¿Qué pasa con los contratos de trabajo? Vimos una serie de teorías, ¿sí? Vimos una serie de teorías, entonces necesitamos interpretar los contratos de trabajo. Lo maravilloso de interpretarlos es lo siguiente, que cuando nos vayamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos donde, ¿se recuerdan cuando estamos hablando ahorita de la naturaleza jurídica? Pero ¿qué pasa con aquellos contratos de trabajo donde Wendy y Mónica, Wendy patrono y Wendy trabajadora, firman el contrato de trabajo? Pero resulta que por alguna circunstancia, o sea, hechos imputables a Wendy o a Mónica, no se inicia la relación laboral. ¿Qué pasa con ese contrato de trabajo? ¿Qué derechos tiene Mónica como trabajadora si quien incumple es Wendy patrono? ¿O qué derechos tiene Wendy patrono si Mónica incumple con el contrato de trabajo y que nunca se inicie la relación laboral? Lo que establece nuestra legislación es que dice que debe de acudir la parte que cumplió a demandar por daños y perjuicios en un juzgado de trabajo y previsión social, aplicando todos los procedimientos del derecho laboral, incluyendo los principios que inspiran al derecho del trabajo, aún los procesales, y todo en materia laboral. Pero para llegar a la responsabilidad de los daños y perjuicios, debe de aplicarse los principios del derecho civil, o sea, sus definiciones, cómo obligar a una parte, cuantificar el monto de los daños y perjuicios. Para eso nuestra legislación dice que usted se va a la vía civil, pero por favor, su demanda tiene que ser en un tribunal de trabajo y previsión social. ¿Por qué? Porque ya vimos en las teorías, no estamos hablando de contratos del derecho común. El derecho del trabajo tiene sus propias características, tiene sus propios elementos. Por lo tanto, no es un contrato que vamos a llevarlo a la vía del derecho común, o sea, un juzgado de orden civil. No, lo vamos a llevar a un juzgado de trabajo porque estamos hablando
un derecho totalmente diferente. Claro, la ley lo que prevé es de que no vamos a encontrar nosotros una definición de daños y perjuicios, ni vamos a encontrar, por ejemplo, de qué manera se cuantifican, entonces tenemos que acudir al derecho común. Por favor, alguien que me dé el artículo 19 del Código de Trabajo. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que terminan el artículo precedente. Detenete ahí, por favor. Bueno, detenete un ratito ahí. Yo quiero que usted tenga su código, lo analicen, no hacenlo juntos, vean lo que dice. Para que el contrato individual exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación laboral. Son dos circunstancias, una es que exista y el otro es que se perfeccione. Resulta que ya elaboramos el contrato de trabajo, pero ¿cómo se perfecciona? Se va a perfeccionar con la prestación del servicio. ¿Cómo vas a demostrar que existe? Con la prestación del servicio. En ambos casos necesitamos que se perfeccionen. Pero vamos a ver, para que quedemos claro, ¿qué pasa entonces? Bueno, vamos a terminar de leerlo y después vamos a ver el análisis. Por favor, Wendy. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifique el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Bueno, A la veamos. tienda compré jabón. Me olvidó, no compré en el Walmart. Tania, ¿tenés encendido tu micrófono? Tania Alvarado, ¿tenés encendido el micrófono? Bueno, les decía de que es interesante todo eso que vimos, la forma como se inicia el contrato, no se firma, pero ¿qué pasa? Vamos a ver, escríbame ahí. ¿Qué pasa si no se hace el contrato de trabajo? ¿Qué pasa si Tatiana es patrono y no elabora su contrato de trabajo? ¿Qué procede? Si Wendy la quiere demandar, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Wendy, trabajadora, tiene que demostrar cuándo inició su relación laboral o es Tatiana quien le corresponde esa responsabilidad si no hay contrato de trabajo? Sí, Tatiana, yo licenciada. recuerdo haber leído que, buenas noches, Gracias, Dios. yo recuerdo que cuando no hay contrato, los compañeros de trabajo se vuelven testigos al momento de hacer una demanda por cuestiones laborales y por no tener ese contrato también le puede caer multa al patrono. Sí, eso estamos claros. La sanción, de acuerdo al artículo 272, ahí están todas las sanciones que nos pueden imponer porque incumplimos la elaboración del contrato, alguna prohibición preceptiva o prohibitiva. ¿Me ibas a decir algo, Cristian? Así, licenciado, buenas noches. Es el artículo 30 del Código de Trabajo. Claro, ahí está bien clarito. Lo que yo quiero que nos quede bien claro nosotros en Guatemala es lo siguiente. Los contratos de trabajo deben de ser por escrito, ¿sí? Esa es una norma. Claro, Oscar, ese es. Léete, por Cristian, tenés ahí tu código, léete que es el 30, así despacio, pausado. Claro, con gusto. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. Ahí detenete. Cristian, lo que estamos viendo ahí es de que si vos sos patrono, la plena prueba va a estar en el contrato. ¿Sí? Tenés, primero,
sabes que tenés la carga de la prueba. Entonces el contrato, si no lo elaboraste, exactamente te va a pasar lo que estaba diciendo Diego. Tener la sanción administrativa contenida en el artículo 272 y lo que viene ahorita. Por favor, Cristian. Claro. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono Ahí tenés, y... perdón, Cristian. De acuerdo. Vean, la falta del contrato de trabajo o el cumplimiento de los requisitos serán siempre imputables al patrón, ¿sí? No sé, miren, ustedes cuando alguien le pida consejo, fíjense que no le habrá contrato de trabajo. Y usted dice, entonces el patrón no puede decir que yo comencé a trabajar hasta ahorita este año y yo ya tengo 2 años de trabajar con él. Y entra la angustia. Por favor, el artículo 30 nos da la salida. Vean qué dice lo siguiente. Por favor, Cristian. Claro. Y si el requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Está clarito, jóvenes. La carga de la prueba le toca al patrono. En no lograr el contrato, Diego puede decir, señores, yo comencé a trabajar en el año 2000, enero del 2001. ¿A quién le va a, si no hice el contrato de trabajo, quién tiene que ir a demostrar que no es cierto? Oigan, Ortiz. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que todas las aseveraciones, todas las estipulaciones de trabajo que Diego indique se van a tener como ciertas. Vean qué responsabilidad. Cuando usted no le permita ser asesor de una empresa, por favor, tiene que elaborar el contrato de trabajo. Ahora sabe que es electrónico. Ahora tiene esa facilidad que es electrónica, no es por escrito, así de llevar nosotros el contrato para que de conformidad con el 28 nos pueda, vamos a entregar la copia que la Dirección General de Trabajo, ¿no? Ahora es el electrónico, también lo vamos a ver, creo que, y el 28 de la obligación que tenemos de enviar, elaborarlo en 3 ejemplares y enviar precisamente una de esas a lo que es la Dirección General de Trabajo. Yo quisiera ahora entonces que regresáramos porque nos quedamos en el anterior, nos faltó el artículo número 6, ahora nos toca el número 7. Por favor. Pues dime, Daniel. Elic, disculpe, ¿y qué pasaría si el patrono sí elaboró contrato con pleno consentimiento de los trabajadores, lo hizo ante un notario, autenticó firmas y toda la situación, pero no lleva el contrato a la inspección? Esa es la dirección, ¿oíste? Esa es la dirección general. Lo tiene que llevar, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es una obligación, porque, Daniel, la Dirección General de Trabajo te revisa y si violentaste una norma de los trabajadores, un derecho mínimo de los trabajadores, te lo va a mandar a corregir. Si agregaste una cláusula que perjudica los derechos, una cláusula de discriminación, cualquier disposición de la legislación laboral, te lo va a corregir. Entonces, que no se te olvide que incumpliste enviarlo y es una obligación enviar una copia a la Dirección General de Trabajo, ¿sí? Te imponen la sanción que habla el artículo 272, que me gustaría que ahí, cuando ustedes tengan tiempo, por favor me lo leen, oye, porque es importante porque ahí están las sanciones, y vean a lo que se expone un patrono que no elabora o que no paga a tiempo el salario. Entonces, decime, Catalina. Gracias. No, ahí no. Ahí te esperas porque me estás hablando de los 029 o los otros que son prestación de servicios de conformidad con la ley del servicio civil. Vamos a esperar para ver eso en la simulación, ¿oíste? Bueno, yo quiero regresar a esto entonces. Estamos claros con los contratos. El 30, por favor, me lo tienen en cuenta. El 19 me lo tienen en cuenta. Porque van a contar ustedes circunstancias como abogados, como estudiantes que firmaron el contrato y nunca se inició la relación laboral. Y entonces, ahora se dieron cuenta ustedes de que si usted es trabajador y nunca iniciaron la relación laboral porque el patrono, por causas imputables a él, pues usted lo puede demandar por daños y perjuicios. Solo que tiene que ser en la vía laboral. Bueno, quisiera que regresemos al artículo número 7. Se prohíben las zonas de trabajo
la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido, fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos. Bueno, dos cosas, dos circunstancias. Una es que el centro de trabajo esté dentro del área urbana y otra que esté fuera de la población. Eso es normal. La mayoría de fincas, yo les digo, están fuera de la población. Ha crecido tanta la parte urbana, y no sé cuántos de ustedes pues, pueden vivir en municipios, en departamentos. Veo yo constantemente, yo también soy de un municipio, un departamento, y constantemente viajamos. Si se dan cuenta, primero el crecimiento poblacional ha sido tan grande que hay áreas o centros de trabajo, específicamente en fincas, que ya alcanzó el desarrollo del municipio, alcanzó que ya dejó de ser área, dejó de estar fuera de la población, ya prácticamente es área urbana. Pero ¿qué quiero referirme yo? Momento histórico de la creación del artículo número 7. Cuando hablamos de eso, yo siempre le he dicho a usted qué valioso es poder llegar a la mente del legislador en 1961, cuando elabora la mayoría de normas del Código de Trabajo. Porque yo le garantizo que aquí lo que estaban protegiendo es exactamente el carácter alimenticio del salario y especialmente que el trabajador de las fincas exclusivamente no fueran a hacer mal uso de ese dinero que es su salario, porque es un carácter alimenticio. Ya lo vimos que sirve para cubrir las necesidades básicas de su familia. Entonces, si ustedes, pues algunos que son de la costa sur o de otros lugares, se recuerdan que hay lugares donde es increíble la cantidad de bares, por ejemplo, que existían. ¿Por qué? Porque alrededor existían parcelas o existían fincas. Entonces, claro, los días de pago, yo les digo, las planillas por muchos años, estamos hablando de la época de que se hizo la norma, todo era pagado en efectivo, no se pagaba en cheques, sino que en efectivo. Entonces, todos estos lugares proliferaron porque al final de cuentas, pues era un tipo de negocio que perjudicaba el bienestar familiar por la economía, por la parte del ingreso que podía gastarse el trabajador. Entonces, en el Código de Trabajo se dejó una norma que a 3 kilómetros, vean, por ejemplo, alrededor de una finca, por ejemplo, que a 3 kilómetros no podía haber un expendio de bebidas alcohólicas, ni por lo menos tampoco un centro de prostitución. Vean qué interesante, era con el afán de proteger precisamente el salario. Sin embargo, ustedes saben que pues, se daba. Pero bueno, y lo segundo, en el área urbana, dice que también tiene previsto y que en este caso la municipalidad, el Ministerio de Gobernación, todos los que tienen que ver al respecto, el Ministerio de Salud, tendrían que velar porque cerca de los centros de trabajo no debería de haber también esta clase de, de servicios porque van a perjudicar la economía del trabajador y especialmente la economía de la familia. Mi pregunta, ¿la Universidad de San Carlos de Guatemala es un centro de trabajo? Sí. Sí, licenciado. ¿Y qué será que habrá algún centro por ahí que nos... Hay Gerardo, muchos centros. Gerardo, ¿conoces alguno? La chicha, dice. No, yo les digo, miren, qué interesante es que la municipalidad cuidara de eso. Yo no sé dónde usted vive o dónde reside, pero los que residen exactamente en áreas residenciales, en colonias residenciales, si se dan cuenta, la municipalidad tiene un reglamento. Por ejemplo, en esos lugares no permiten, además, yo recuerdo que para aperturar una tienda es sumamente complicado. En algunos lugares lo permite, pues interviene hasta el comité de vecinos y bueno, pero en la mayoría de áreas residenciales no está permitido ni siquiera otro tipo de negocios, porque es área estrictamente residencial. Entonces, debería haber una legislación precisamente para evitar. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es la protección del salario. Entonces, el artículo número 7 tiene virtudes, tiene cosas muy hermosas, que cuando usted sea asesor de una empresa, y realmente, no espero que, yo creo que no, pero de repente una empresa que se dedica a estas actividades
perjudiciales para la salud y la economía de la familia, que usted puede opinar, no opinar en base a su posición, no, en base a la ley y el contenido del artículo número 7. Veamos, Wendy, el artículo número 8. Es libre el ejercicio del comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio. Quedan a salvo los impuestos, tasas y arbitrios establecidos legalmente. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior se puede limitar o regular dicha libertad. Si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño de las labores, los intereses de los trabajadores o los de la colectividad. Vean qué interesante. Estamos hablando de negocios lícitos, ya no estamos hablando del 7, estamos hablando de negocios lícitos. Y pues, por supuesto, es la libertad de empresa aquí es, pero sin embargo, el Código de Trabajo prevé que si esto perjudica intereses de los trabajadores o la colectividad, sí puede haber prohibición. Vamos al artículo número 9, por favor, Wendy. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos de quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Bueno, primero ya sabemos de que ahora existe ya ¿cómo se llama ustedes esta parte de los idiomas guatemaltecos? Entonces, donde dice dialecto, quitemos y pongamos idiomas. Ahora ustedes saben que son idiomas. Hay una ley, no me recuerdo cómo se llama esta ley, ustedes, que regula precisamente la parte de los idiomas. Porque en la Constitución sí vamos a encontrar en el artículo 143 que el idioma oficial es el español. Pero hay otra ley específica que nos habla exactamente ya de cuántos idiomas hay en Guatemala. No sé si alguien lo puede conseguir por ahí para que lo pudiéramos anotar en el artículo 9. ¿A quién le encargamos esa labor? Creo que, licenciado, es la Ley de Idiomas Nacionales, el decreto número 19/2003, si no estoy mal. Va. Cristian, ¿será que no lo puedes publicar ahí para que lo agreguemos? Déjenme ver si lo puedo descargar, lo voy a buscar primero. Bueno, mientras Cristian nos hace el favor de buscar, entonces estamos claros. Eso significa de que el día que usted sea asesor de una empresa, si Catarino sea el asesor jurídico de una empresa y tengan que enviar o tengan que aperturar una sucursal, unas oficinas en determinado lugar en Guatemala, si ahí precisamente se habla un idioma propio de la región, la obligación es que quien va a dar órdenes ahí o quien va encargado de ese centro de trabajo, precisamente tiene que hablarlo. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué decreto es, Helen? Que me lo pusieras así con números más claros. Decreto 19/2003. Muy bien. ¿Cómo se llama la ley específicamente? Decime, Edgar. Gracias, Lick. Solo le quería consultar. En el caso de, por ejemplo, los call que están en inglés, que hasta en el mismo piso hay un cartel, o tenemos un cartel ahí que se nos prohibió hablar en español. ¿Cómo se podría vincular el artículo 9? No, están violando totalmente el artículo 9. De hecho, te quiero decir que hay una propuesta ahí, que los call centers ya deberían si van a legislarlos de manera diferente, que lo hagan. Primero, el idioma de nosotros es el español, y si no, andate al 143 de la Constitución, donde aquí dice el idioma es español. El hecho que estas empresas, ¿sabes qué han justificado? Que dice que son empresas transnacionales. Momento, señor. Aquí yo te garantizo que si vamos a registro mercantil, ahí se necesita la empresa a la que te paga tu salario.
Entonces, es una empresa que está funcionando en Guatemala. Tenemos la ley de idiomas nacionales, tenemos el artículo 9 y el 143 de la Constitución, que el idioma en Guatemala es el español. Es más, imagínate que esas empresas quisieran aperturar, claro, tu trabajo posiblemente lo puedas hacer en inglés, pero las instrucciones no tenés que por qué estarlas recibiendo en inglés. Ese es un abuso. Que por cierto, te digo, ya hay un anteproyecto por ahí, algunos diputados que quieren legislar respecto a esto. Lo que pasa es que como que tocan intereses de algún sector del país que nunca se ha querido, siempre trata de tener leyes a su favor, porque los call centers al final de cuentas, pues si te das cuenta, si observamos quiénes son los propietarios, casi nos encontramos con los mismos que son los mismos propietarios de toda la comida rápida, de los centros comerciales y de todo lo demás. Eso es lo difícil en Guatemala. ¿Por qué? Porque la legislación es clara, no se pueden dar instrucciones en otro idioma que no sea el español. ¿Ibas a decir algo, Cristian? Sí, licenciado, que también iba a agregar a lo que dijo el compañero, que bueno, al menos recuerdo que cuando entré a trabajar en un call center, sí nos pusieron a firmar políticas, como unas, no sé, unas 300 hojas creo que eran, todas en inglés, y es como que daban como que media hora para firmarlas, y no es que no podía leerlas todas, pues, y era como que firmar Claro. una por una, Pero y no, o sea, decirle, todas en inglés, no se pero entendía. ¿sabes qué sería lo interesante, Cristian? Que un día un proceso de esos termine en la Corte de Constitucionalidad. ¿Sabes por qué? Porque la ley es clara y en materia laboral es clara. Por favor, ¿dónde hay una legislación aquí que diga que, por ejemplo, te van a firmar, que vas a firmar disposiciones o políticas de una empresa en inglés? No existe. No encuentran ellos una base legal. Es simplemente el abuso de los monopolios de familias. Porque mira, es increíble. Mira cuando aperturan un centro comercial, ¿qué comida vas a encontrar? Las de siempre, ¿verdad? Comida rápida de siempre. ¿Quiénes crees que tienen esas franquicias en Guatemala? ¿Quiénes crees que tienen las franquicias de los call centers en Guatemala? No las tiene, segurísimo, no las tiene Avidán Ortiz, no las tiene Edgar, no las tiene Julio, no las tiene Cristian, no las tiene Wendy, no las tiene Manuel. ¿Sí? Si vos mirás, vas a encontrar casi los mismos apellidos que al final de cuentas se convierte en un monopolio. Y está bien, yo te digo, pero tienen derecho. Lo que no tienen derecho es, por ejemplo, hacerte firmar disposiciones legales o políticas de trabajo en inglés cuando el idioma en Guatemala es español. Y pues no, ellos podrán haber sido educados en el extranjero, pero por favor en Guatemala es el español. Y lo dice la Constitución, ¿oíste? Y además, quiero decirles de que la Corte de Constitucionalidad comenzó a analizar un poco la parte del derecho laboral en cuanto a la parte de la prohibición. No solo para trabajadores, sino para patronos. Y esto aquí es clarito, mira, esto es, porque hace poco hablé con alguien de la Corte de Constitucionalidad y me hablaba de que la parte, cuando la legislación laboral haga de prohibitivo, la Corte va a resolver de conformidad con la ley. Y aquí es claro, ¿verdad? Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos y disposiciones que se den a los trabajadores. No hay otra alternativa más que ver, Edgar y Cristian, el abuso que se da en materia laboral. Pero esperamos un día que llegue algo a la Corte, porque ahorita la Corte dice que esta es una norma prohibitiva y la tienen que hacer valer. Y no te digo porque ustedes no sepan el inglés, posiblemente ustedes entiendan todo, pero aunque sean ustedes muy buenos en el inglés, hay algunas partecitas ahí que no significa lo mismo una palabra en inglés que lo que pueda significar exactamente en el idioma español. Y lo otro, pues, si quieren aplicarte políticas extranjeras, pues, ¿por qué no te pagan de acuerdo a la política donde está la empresa matriz? ¿Por qué no te pagan ese salario, lo que te quieren pagar en quetzal? Pero bueno, antes que me termine enojando, mejor vamos al artículo 10. Wendy. Artículo 10. Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores con el propósito de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorguen la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de previsión social, o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlos. Bueno, lo más clásico que tenemos aquí es la formación de un sindicato. No puede tomar represalias el patrón y si las toma,
pues nosotros vamos al proceso de reinstalación y nos tienen que reinstalar. Esa es una norma prohibitiva para los patronos, que no pueden tomar represalias si nosotros tomamos la decisión de formar un sindicato. Claro, tenemos que cumplir con dar aviso a la Inspección General de Trabajo. Vamos al artículo 11, por favor, Wendy. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramiten ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o de previsión social. Igual exención rige para los contratos y convenciones de trabajo, sean individuales o de orden colectivo. Bueno, aquí lo que estamos claros de que están exentos. Eso significa que aún las actuaciones judiciales, los memoriales que vayan a un juzgado de trabajo, todo el trámite que nosotros hagamos en el Ministerio de Trabajo, en un juzgado, en una sala o en la Corte de Constitucionalidad, está exenta de cualquier clase de timbre. Porque aparte de eso, el derecho laboral es informal. El artículo 12, lo vamos a leer para que nos quede grabado, porque este ya lo leímos varias veces. Por favor, Wendy. Muy bien. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Bueno, lo interesante aquí es que esto es una nulidad total, nulas de pleno derecho. Agreguen por ahí, si tienen espacito en su código, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo número 13. Lo interesante del 13 es de que aún fue pregunta de examen el primer párrafo. Hoy vamos a leerlo todo para ver las excepciones. Por favor, Wendy. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo de lo que sobre el particular establezcan leyes especiales. A. Ambas proporciones pueden modificarse. Inciso A. Cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional o de carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad o de defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad. En todas estas circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo razonado emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede disminuir ambas proporciones hasta en un 10%. Cada una, y durante un lapso de 5 años para cada empresa, o aumentarlas hasta eliminar la participación de los trabajadores extranjeros. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas dentro del plazo que al efecto se les conceda. Y, inciso B, cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o contratada por el mismo y que ingrese o haya ingresado al país para trabajar en el establecimiento o desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas, en instituciones de asistencia social o de carácter cultural, o cuando se trate de centroamericanos de origen. En todas estas circunstancias, el alcance de la respectiva modificación debe ser determinado discrecionalmente por el organismo ejecutivo, pero el acuerdo que se dicte por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe expresar claramente las razones, límite y duración de la modificación que se haga. Para el cómputo de lo dicho, en el párrafo primero de este artículo se debe hacer caso omiso de fracciones y cuando el número total de trabajadores no exceda de 5, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los generales directores, a los gerentes, directores, administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas. Toda simulación de sociedad y en general cualquier acto o contrato que tienda a violar estas disposiciones
es nulo ipso iure y además da lugar a la aplicación de las sanciones de orden penal que procedan. Estoy indicando aquí de que, bueno, señores, no se trata de que ustedes apliquen estas excepciones con la intención de hacer una simulación. Inclusive, qué interesante que al final del artículo dice que queda abierta la oportunidad de una denuncia penal o de una acción penal. Eso es sumamente interesante. Quiero que subrayen ahí cuando dice, y cuando el número total de trabajadores no exceda de 5 en una empresa, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos. Entonces, si se dan cuenta, habíamos leído el término general en el primer párrafo del artículo 13. Hoy ya leímos las excepciones que están contenidas en el A y en el B. El artículo 14, aquí pues este lo habíamos leído anteriormente. Aquí lo que está indicando lo siguiente, que el presente código, sus reglamentos son normas legales de orden público, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala. No hay ningún tipo de excepción, incluyendo los call centers, señores. Lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas del derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código en caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero. Hoy leímos algunas definiciones, posteriormente vamos a leer toda la ley. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y de los tratados. Por supuesto que estén ratificados por Guatemala. Artículo 14, también ya le hemos dado lectura anteriormente. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos, políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso de beneficio de trabajadores en las empresas o sitios de trabajadores de propiedad particular o los que el Estado crea para los trabajadores en general. El acceso que los trabajadores puedan tener a establecimientos a que se refiere este artículo no pueden condicionarse al monto de sus salarios ni la importancia de los cargos que desempeñan. Yo la única observación que haría ahí es de que a pesar, por ejemplo, el IRTRA precisamente pues está diseñado, además menciona que es el Instituto de Recreación de los Trabajadores. Sin embargo, pues hay discriminación para el trabajador, porque sus precios son tan exorbitantes que la clase trabajadora con un salario mínimo es imposible que los pueda pagar. Entonces hay discriminación por situación económica. Y aquí dice el artículo 14 bis que no debe de haber ningún tipo de discreción. Y el IRTRA creo que es una de las excepciones. Aún los centros recreativos del Estado también yo creo que se da mucho la discriminación, porque por supuesto no todos posiblemente puedan pagar lo que puedan indicar las cuotas que uno debe cancelar al momento de hacer uso de esas instalaciones. El artículo número 15. Estamos hablando de las fuentes supletorias del derecho del trabajo. Lo importante es que dicen en los casos no previstos en este código, por sus reglamentos o las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo a los principios del derecho del trabajo. Ya vimos cuáles son los principios del trabajo en la clase de nosotros. En segundo lugar, la equidad, los principios, de acuerdo a la equidad, la costumbre y usos locales, también ya lo vimos en clase, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo a los principios y leyes del derecho común. Artículo 15. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con cualquiera otra índole, debe predominar las primeras. O sea, si hay, entre otras leyes, pero están las leyes de trabajo y previsión social, esas les son aplicables. Por ejemplo, cuando estábamos hablando, ¿se recuerdan del bendito salario mínimo? Miren lo que dice acá. En caso de conflicto entre leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole,
incluyendo la de bancos, debe predominar las primeras, o sea, las laborales. El salario mínimo es inembargable, lo dice el artículo 96 del Código de Trabajo, y por favor, el día que tenga me pone como fundamento legal también el artículo 16. Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Artículo 106 de la Constitución, indubio pro operario. Quería que analizáramos todo eso porque vamos a llevar en orden nuestro código. Vamos a leer miren qué perlas hay en el código. ¿Cuánta gente, cuántos estudiantes de Derecho nunca ha leído ni siquiera el código? O lee lo más elemental. Cuando uno lee todo el código se da cuenta que aquí hay unas grandes virtudes. Ahí donde nosotros tenemos como abogados, como estudiantes de Derecho, cómo hacer respetar los derechos de la clase trabajadora. Tenemos muchas normas. Hoy mismo lo que dice Cristian y Edgar, creo que nos quedó bien claro, bien claro. Y yo te digo, tarde o temprano va a llegar esto a tribunales y lo van a tener que resolver. Bueno, quiero tomar en unos minutos, también tengo una propuesta. En este segundo examen parcial, el reglamento universitario me permite a mí hacer trabajos de investigación. Tomé la decisión de hacer una investigación. La investigación va a consistir en que yo la otra semana, no sé si va a ser el lunes o el viernes, yo le voy a hacer llegar a usted de 10 a 20 sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Va a costar, todavía lo decirlo el lunes, entre 10 y 20 puntos. Supongamos que va a costar 10. 5 va a ser el trabajo que usted me lo va a subir a la plataforma de Classroom y 5 va a ser de exposición. Pero como es normal, por la cantidad de alumnos que tenemos, es imposible que todos se expongan. Entonces, para que usted tenga derecho a los 5 de exposición, va a ser el siguiente método. Yo ese día el día de clase, yo voy a, por ejemplo, voy a decir, bueno, y por decirles algo, voy a llamar, por ejemplo, y voy a decir yo, Álvaro Estrada, por favor, ¿me puede usted ampliar su análisis de la sentencia número tal y tal? ¿Estará Álvaro Estrada ahorita conectado? Sí. Muy bien, Álvaro. Pero puede ser que Álvaro solo se quedó conectado y se fue. Andará en el cine, entonces, lamentablemente, le voy a decir, Álvaro, perdiste tus 5 puntos de exposición. No quiero que aparezca el siguiente clase usted, es que liga aquí estaba, no. Si usted tiene malo su micrófono, por favor, avíseme, ahí viene que me escribe, y si no logra comunicarse porque no tiene internet, avísele a un compañero y que ese compañero me avise a mí que usted no pudo contestarme porque no tenía internet. Yo tengo que ser consciente con eso, ¿sí? Tengo que ser consciente con eso. Lo que yo no quiero es de que yo lo voy a llamar a usted y usted no está y no expone, entonces por favor sepa que perdió los 5 puntos. ¿Sí? La idea es de que yo quiero que usted siempre esté en clase para que aprendamos juntos. Miren todo lo que aprendimos hoy, que aprendamos juntos. 2. También puede ser, pueden darse varias circunstancias. La decisión que yo tengo que tomar nada más es si va a valer 10 o 20 puntos. ¿Estamos con eso? ¿Creen que no hay ningún problema? Solo voy a hacer una práctica a ver cuántos todavía están conectados. Vean, hoy están muy... Ana Gabriela Navichoque. Sí, buenas noches. Muy bien, hoy sigue Ana Gabriela. Aníbal Barahona. Buenas noches, licenciado. Muy bien, Aníbal. Yadira Corado. Aquí, licenciado. Muy bien, Yadira. Alcid Jerónimo. Presente. Muy bien. Luz Avendaño. Buenas noches, Lic. Muy bien. Blanca Azucena Castillo. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Bresnes, pues ya vi que sí estás conectado. Candy Marisol. Presente, Lic. Muy bien. Karina Sánchez. Presente, licenciado. Muy bien. Catalino, ya sé que estás conectado. Cristian creo que, no, pero Cristian Leonel, ¿va? Cristian Leonel García. Presente, licenciado. Muy bien, Cristian, por Dios santo. Cindy Lisette Rojas.
Presente, doctor. Muy bien, Cindy. Cristian Edilberto. Ediberto es. Cristian Edilberto. Presente, licenciado. Muy bien. Pues, chica, qué fotona, mano. Christopher Alejandro. Presente, licenciado. Muy bien. Daniel Osvaldo Pérez. Presente, licenciado. Patricia Paredes. Presente, licenciado. Diego Hernández. Presente, Lick, siempre combativo. Muy bien. Siempre en la lucha. Dulce Rivera. Presente, Lick. Edgar Olivares. Edgar, sí estás, Edgar estás. Sí, Edwin presente. Roberto. Chum. Buenas noches, Lick. Eliu Méndez. Presente, licenciado. Elmer Eduardo Valencia. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Elmer Obando. Elmer, Presente, sí, Lick. sí. Emanuel Shiloh. Presente, Lick. Stephanie, Alexandra. Buenas noches, licenciado. Fátima Paola. Presente, licenciado. Bueno. No seas así. Licenciado, sí respondí, no sé si me escucharon. Sí, bueno, no te escuchaba, pero ahorita sí. No. Ah, comprendo. Lo que les quiero decir es de que yo solo estoy haciendo la prueba de lo que va a pasar ya cuando estemos con el trabajo. Vean, va a ser importante, miren ustedes, con esto termino. Vean vean, le voy a mandar una sentencia, vean, esta sentencia es la siguiente. Una empresa de gas hizo un contrato mercantil con un distribuidor en Petén. Contrato mercantil. Esto, así literalmente, así lo van a leer porque se la voy a mandar. Pero viene este señor y decide demandar a esta empresa de gas, indicando que lo que existe no es un contrato mercantil, sino que él es un trabajador de la empresa. Primero, porque le distribuye el producto y la empresa dice, no señor, yo a usted le doy un porcentaje por lo que vende, en fin, para no se le haga la historia. La Corte de Constitucionalidad resuelve y dice, señores, aquí hay relación laboral. Hubo simulación de contrato por parte de esta empresa de gas y vean, un distribuidor de gas le ganó el proceso y obligaron a la empresa a pagar todas las prestaciones de conformidad con la ley, incluyendo los salarios que no había devengado este distribuidor de gas. Y había un contrato mercantil, y esto no es invento de Bian Ortiz, es una sentencia que se la puede llegar y que ustedes la van a analizar. Yo voy a ser feliz cuando usted me lea las 10 o las 20 sentencias, porque le garantizo que lo voy a hacer un campeón en derecho laboral. Le garantizo que usted va a estar capacitado inclusive para cualquier, ¿qué le dijera? Para cualquier conferencia con cualquier estudiante de derecho de cualquier universidad. Yo creo que la capacidad, yo quiero que usted tenga esa capacidad más arriba. Yo no me conformo con que usted sea un estudiante regular. Me conformaría y estaría agradecido con Dios que usted fuera un estudiante extraordinario. Y eso vamos a luchar para que sea. Así es que, decime, Gerardo. Sí, cabal con lo que estaba diciendo usted de la simulación de contrato, por ejemplo, sucede mucho con los trabajadores de Uber, que en vez de no decirle trabajadores, le dicen colaboradores. ¿Usted cree que algún día eso quede prohibido? Mira, Gerardo, yo estoy pendiente porque yo creo que no se han animado, pero ya es tiempo que los trabajadores de Uber demanden a Uber. Ya es tiempo, yo te digo, en Guatemala tenemos una legislación y fíjate que exactamente vamos por el artículo 20 y ya tenemos una hermosura. Yo te le garantizo que en conocimiento de ustedes están re bien. Con esas sentencias, Gerardo, cuando le haces esa sentencia que yo estoy hablando, imagínate, fue un distribuidor de gas. Los que vos miras ahí que distribuyen gas, demandó a la empresa, le ganó el proceso porque había relación laboral.
Sí, imagínate, Ramiro, y no solo en Estados Unidos, mejor si comienzan allá, va ustedes, para que aquí ya terminen nosotros de ver algún tipo de convenio que puedan aplicar a nivel internacional. Pero el Uber el Uber realmente, ahí es relación laboral. No, si yo te digo, qué buena idea el emprendedor que hizo Uber, ¿va? Aquí y no sé si han observado, llamen ahorita un Uber, vieran el Uber se volvió escaso, ¿por qué? Porque se trasladaron a la otra compañía. Entonces, antes yo me recuerdo que usted llamaba un Uber y en 3 minutos ya estaba esperando, los 5 minutos ya lo estaba esperando. Hoy usted tiene que esperar 15, 20 minutos para que significa que mucho trabajador de Uber ya ha dejado la empresa precisamente por eso. Ahí está Sergio, la ha utilizado mucho. ¿Y cómo se pronuncia, Sergio? Pues la verdad no sé, yo digo que es InDriver, no sé, yo que pronuncia. Estamos iguales, pero lo que te quiero decir es de que esta empresa como que ha ido absorbiendo más a esta clase de trabajadores. Pero va a ser interesante, Gerardo. Cuando ustedes lean esas sentencias, te vas a dar cuenta que el derecho laboral hay demasiada simulación. Y lo más valioso, que en Guatemala, si querés, ya hay resolución de la Corte de Constitucionalidad donde han hecho valer el derecho precisamente de esas benditas simulaciones que se dan en materia laboral. Así de que nos vemos, si Dios quiere, el próximo día lunes. Seguimos analizando esto, que yo quiero que no falte. El día lunes, si Dios quiere, le doy los temas, o si no, estará el día viernes. Yo le voy a la sentencia. Usted lo que va a hacer es un análisis, y usted el análisis me lo va a enviar. Me lo va a enviar usted a Classroom, y ya nada más quedamos de que yo voy preguntando como lo hice hoy. Imagínense, a mí me agradó que estuvieran conectados y estuvieran presentes. Eso me fascinó, ¿va? Porque lo contrario, uno estaba como que está hablando solo acá. No, ese día yo preguntar, y imagínate, a mí se me ocurre decir, vamos a ver, Gerardo, analizame lo de que estamos hablando, por ejemplo, expediente número tal y tal, empresa tal contra tal, trabajador contra tal empresa. Entonces ya Gerardo me va a explicar, pues, con tus palabras, Gerardo, con lo que tú leíste y analizaste, lo que te pareció extraordinario ahí, decir, mire, qué interesante, que a pesar que firmaron un contrato mercantil, le dije, la Corte Constitucional dijo, señora, aquí hay simulación y aquí lo que existe es un contrato de trabajo. Con que eso que me diga yo soy feliz. Entonces, pero sí con la advertencia que el día que llame Gerardo y no está, ahí sí perdiste la mitad de tu punteo por falta de exposición. Y los que nunca llame por tiempo, no se preocupen. No va a estar preocupado ahí que usted me diga ahí, Alexandra, ay, pero a mí nunca me llamó. No, si nunca te llamé, vas a tener tus punteos como que hubieras participado. Porque lo voy a hacer selectivo porque no da tiempo preguntarle a todos. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo día lunes. Feliz noche, Lick. Buen fin de semana. Feliz noche. Gracias, Lick. Que descanse. Feliz Feliz noche, Lick.